Entonces, dentro de los diagnósticos, ya hablamos anteriormente en el tema anterior de los diagnósticos, pero los más usados son el diagnóstico presuntivo y el diagnóstico definitivo. Cuando el paciente ingresa, tienes un diagnóstico presuntivo y cuando el paciente sale, tiene un diagnóstico definitivo. Nombre y sello del médico o del que hizo la historia clínica en el caso del interno, nombre y sello del interno y corroborado por el médico de turno. Cuanto a tratamiento, hora y fecha, las indicaciones terapéuticas son prescritas, tienen que hacerse con una letra clara, ¿ya? Y tiene que ir primero, cuando ustedes vayan a hacer alguna indicación, nunca se olviden lo que les voy a decir. Cuando vayan a hacer una indicación, siempre tienen que empezar por la dieta. Luego tienen que ir por las medidas generales importantes, como por ejemplo vendaje de miembros inferiores intermitente, o por ejemplo control de signos vitales, o posición semifowler, o monitorización hemodinámica multiparamétrica. Eso es lo primero porque es lo más importante. Luego de eso vas con el plan de hidratación, luego vas con los antibióticos, luego vas con los medicamentos, luego vas con los exámenes complementarios que vas a solicitar y luego las interconsultas. ¿Ya? Entonces esa es la forma de hacerlo, digamos, de hacer las indicaciones. Ya, después ahí vemos una hoja de indicaciones, por ejemplo, aquí miren, aquí la fecha perdón, aquí, hora, fecha, la medicación y aquí las indicaciones en observaciones. En cuanto a la evolución, habíamos hablado del sistema SOAP, ya, subjetivo, objetivo, plan y análisis. Entonces es lo más importante en cuanto a la evolución. Ya debemos anotar todos los cambios buenos o malos que se haya dado en el paciente. Esto ya lo hemos hablado anteriormente y para finalizar, nombre y fecha del interno que haya hecho la evolución. Aquí vemos hora y fecha de evolución. Fecha, aquí la evolución completa y aquí las órdenes médicas. Otra nota de evolución ahí, más larga y más extensa. Y habíamos hablado igual de las notas o formatos de enfermería. Entonces, también esto ya lo hemos hablado, ¿no? Y tiene que ver en el tema de enfermería, miren, siempre el que va a revisar la historia clínica siempre tiene que contrastar lo que dice el médico interno o el médico de emergencias con lo que dice la enfermería. A veces contrasta en el tema hasta de los signos vitales, se contrasta, o cómo ingresa el paciente se contrasta. Y esto no debe pasar nunca, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la enfermera tiene la obligación de anotar hora de ingreso, cómo ingresa el paciente, funciones vitales, funciones biológicas, el examen general. Cómo lo ve la enfermera, aunque sea con sus palabras. Ya en cambio, el que tiene que hacerlo la parte más técnica es el interno, el residente o el médico de planta. ¿Ya? Y aquí la enfermera lo hace por turnos. Y aquí vemos, por ejemplo, este es un formato de la hora de evolución de enfermería. Su hora, por ejemplo, turno de la mañana, y ahí coloca todo lo que tiene que colocar. Y aquí el nombre, su firma y su sello de la enfermera. Esto se contrasta con la evolución del paciente para ver si realmente se está haciendo lo que se tiene que hacer con el paciente. Otra nota de enfermería completa, más larga, miren. La hoja de cardex de medicamentos. Esto lo tiene que hacer enfermería, pero es bueno que sepan ustedes que hay un cardex para todo paciente. ¿Y qué es el cardex? El cardex no es una hojita más donde contiene su nombre del paciente, su diagnóstico y qué medicamentos está recibiendo. Dentro de lo que es enfermería, yo cuando era docente de enfermería tiene que tener los 5 correctos. Ya, 5 correctos en una medicación. Ya, nombre correcto del paciente, quiere decir medicamento para el paciente. Ya, medicamento correcto. Ya, dosis correcta, vía correcta, ya, y hora correcta. Son los 5 correctos que son las 5 reglas de oro de toda enfermera. Entonces esto tiene que estar prescrito justamente en su cardex para que no haya equivocaciones, porque si no hay estos 5 correctos, se pueden estar mezclando los medicamentos, ¿no es cierto? Entonces para eso sirve el cardex. En realidad el cardex es fundamental a la hora de prescribir o de medicar al paciente por enfermería. Entonces aquí mire, tenemos por ejemplo una hoja de cardex, nombres, apellidos, aquí el servicio por ejemplo, ya le da y todo bla bla, y aquí vas colocando todos los medicamentos y a qué hora vas a colocar. Y no tenés dónde perderte. Y vas colocando, ¿de acuerdo? Y encima de este cardex, las enfermeras tienen unos papelitos, unos prototipos de papelitos, donde dice ahí, a la hora que le colocaste, de la hora, por ejemplo, si recibe un medicamento como por ejemplo omeprazol, aquí le colocan la hora, y de aquí sacan un papelito que le da a la enfermera que vaya a prescribir. Ya cuando le das automáticamente tienes que tachar porque su responsabilidad de la enfermera es haberle colocado. ¿Ya? Y así los 5 correctos, ¿no es cierto? Formatos especiales.
hay normalmente una hoja o una gráfica de signos vitales. Todo esto lo manejan los internos en el hospital y los médicos adscritos en el caso de que haya, perdón, de los estudiantes adscritos en el caso de que haya estudiantes adscritos en algún servicio. Esta gráfica de signos vitales, ¿qué contiene? Nombre y apellidos del paciente, historia clínica, número de cama, y ahí tiene que ir la temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria y presión arterial. Es una curva que va pegada a la cama del paciente. Ahora, esta también se tiene que contrastar con la que hace la enfermería, ¿ya? Tiene que contrastarse y tiene que ver que justamente puede estar, son casi similares los signos vitales al de enfermería. Y esta hoja de balance hidroelectrolítico, esta es la que hace la enfermera. ¿Esta para qué sirve? Cuando un paciente está recibiendo un diurético o cuando un paciente está con vasoactivos, necesitas saber si realmente el paciente está sacando la cantidad de líquido adecuado para el día. Entonces, ¿qué tiene que tener? Nombre del paciente, fecha, peso, registros aquí de ingresos, todo lo que ingresó por vía oral, por vía endovenosa o cualquier otro tipo de ingreso que ha tenido, agua endógena, y los tipos de ingresos, ¿no? Diuresis, si ha tenido diarrea, si ha tenido fiebre por transpiración, por perspiración, ¿ya? Entonces tiene que estar anotado aquí su número de cama, nombre y apellido. Y con esto, el médico interno, el médico residente, hace su nota de balance hídrico, se llama, o ya, pues ahí para ver cuánto tiene de ritmo diurético y todo lo demás. Entonces estas hojas son importantes generalmente para el personal que va a ir, que está a la cama del paciente. ¿Listo? Y aquí vemos justamente, miren, esta es una hoja de signos vitales, pero de enfermería. Nosotros en el hospital tenemos otro formato donde tiene que ir hora, fecha y todos los signos vitales. Pero aquí en el de enfermería van a ver ustedes aquí que se nota la curva térmica, miren, 38, 37, la frecuencia cardíaca, respiratoria, la presión arterial, la presión venosa central en este caso, por turnos, mañana, tarde, noche. Ya, ahora todo. Mañana, tarde, noche. Y aquí, si hay un control más estricto, aquí se anota, por ejemplo, cada cuánto. Aquí, mira, puedes colocarle cada hora, cada 2 horas, y aquí te tienen que ir colocando y desglosando. Y esta es una hoja más detallada, miren, de una hoja de control neurológico. Esto en la terapia intensiva se sabe ver también. Y esto tiene que ver, por ejemplo, miren, con el Glasgow. El Glasgow, chicos, es algo que va a vivir con ustedes toda su vida en el caso de que ustedes van a ser médicos, peor si son médicos de atención clínica, ¿ya? Ahí está. Hasta la enfermera, por ejemplo, las enfermeras se especializan y son enfermeras médico-quirúrgicas, por ejemplo, o enfermeras netamente de terapia intensiva que manejan esto al pie de la letra, pues, ¿no? Ahí ven otro cuadro de térmico, ¿ya? Y aquí ven, por ejemplo, esta es una nota de balance hídrico. Aquí, balance líquidos administrados y líquidos eliminados. Esto por enfermería, ¿ya? Miren aquí, por ejemplo, a la hora de que inicia el líquido administrado, a la hora que termina en el caso de suero, la cantidad, la vía, si es por vía oral, vía parenteral o tal vez por cistoclisis o cualquier cosa, el tipo de líquido, ¿ya? Y pues aquí la medicación agregada en el caso de que se medique alguna medicación. Lo mismo pasa con los egresos y cuando terminas tenés que tener más o menos cuánto de balance ha tenido, si ha ganado los ingresos o los egresos. Es importante a la hora del paciente, a la hora del pie del paciente, ¿no? Más formatos especiales. Tenemos la hoja de interconsulta. Esta hoja de interconsulta, por ejemplo, no es más que, pues, en realidad viene a ser una nota que estás pidiendo vos una interconsulta a otra especialidad, ¿ya? ¿Y qué es lo que tiene que tener? La solicitud debe contener lo siguiente: datos del paciente, un breve resumen del estado físico y del estado, un breve resumen de la historia clínica, motivo de la interconsulta y el diagnóstico presuntivo por el que estás pidiendo la interconsulta, hora y fecha de la solicitud y nombre y apellido del profesional que estás solicitando. Esto es la solicitud. Y a la vuelta de la hoja viene el reporte de la interconsulta. Entonces ya el interconsultante va a describir los hallazgos encontrados de su especialidad, los exámenes o procedimientos realizados, el diagnóstico, pronóstico y el nombre y apellido, fecha y hora de la respuesta. Entonces esta es una hoja de interconsulta que se maneja en nuestro hospital y en todos los hospitales, ¿no? Es una orden de intervención quirúrgica, ¿ya? Entonces esta orden de intervención quirúrgica es para que el personal que está en quirófano va a recibir esta hoja.
Identificación del paciente, diagnóstico del paciente, el procedimiento quirúrgico que se va a realizar para que alisten el material, la fecha de solicitud, la fecha de programación para cuándo está operada, qué cirujano va a entrar, qué primer ayudante, su grupo sanguíneo, el tipo de anestesia, la firma y el sello del cirujano. Y tiene que estar siempre con la firma del jefe del departamento porque es el que más o menos programa la cirugía. ¿Ya? Entonces, esta es una nota de intervención, una hoja de intervención quirúrgica que se tiene que ir a quirófano, pero tiene que estar anexada a la historia clínica. Y una vez de que se realiza la cirugía, pues tiene que haber un informe quirúrgico. Y este informe quirúrgico debe contar con todo esto, ¿no? Miren, debe contar con lo mismo, identificación del paciente, edad, sexo, servicio de la cama, tipo de anestesia, duración de la operación, ya la operación programada y la operación efectuada, el diagnóstico pre y postoperatorio, los hallazgos operatorios y la descripción, esto es lo más importante, ¿no? Descripción de la técnica y procedimiento utilizado. Ahí tiene que describir qué es lo que se encontró, qué es lo que se abrió, salió sangre, hubo alguna complicación, miren, si hubo alguna o no complicación, el estado del paciente cuando sale del quirófano, y nombre y sello. Entonces, esta es la hoja más importante para el cirujano porque en realidad es lo que realizó dentro del quirófano. ¿Ya? Ahora, y el formato de anestesia. Es importante esto porque no todos los pacientes que van a entrar al quirófano antes de tener esto tienen que haber pasado justamente por la revisión de un anestesiólogo. Mire, deberá incluirse el resumen del reconocimiento preoperatorio, es decir, antes de la cirugía, por ejemplo, en la sala de cirugía, el interno o el residente tiene que pedirle la valoración al anestesiólogo en una nota de interconsulta para que lo valore y le dé justamente la valoración y que diga, ok, este paciente puede pasar a quirófano según lo programado. Y en el intraoperatorio tiene que haber una hoja de anestesia igual, donde diga pues justamente esto, ¿no? Durante el postoperatorio inmediato y mientras bajo la responsabilidad del anestesiólogo, digamos, en la recuperación del paciente. El formato de la anestesia. Y el formato de laboratorio, como otra hoja anexada, pues son dos tipos de formatos, ¿no? Una de solicitudes de examen y la otra de informe de resultados. Y aquí vemos, por ejemplo, ya el cuadro, por ejemplo, estos son los resultados de los cuadros hemáticos, donde vas colocando aquí, por ejemplo, cuánto te ha salido, en qué fecha te ha salido, vas colocando la fecha y cómo se van los movimientos. Esta es una hoja de laboratorio, ¿ya? Y vas colocando aquí. Y los exámenes en lo largo, es decir, el desarrollado del laboratorio, lo colocas a lo último de la historia clínica, pero aquí vas colocando los resúmenes. Y esto lo hace el interno, o sea que el trabajo del interno es arduo y constante, como lo están viendo. Esto lo hace el internito o el adscrito del estudiante de medicina. Y aquí vemos, por ejemplo, otro tipo de nota, miren, donde ya hay bacteriológico, hay parasitológico. Y esta es una historia, por ejemplo, es un laboratorio que ya va pegado en la última copia, pero esto tiene que estar anotado en la hoja de laboratorio. Ya miren, hasta entonces, miren qué es lo que tiene que hacer el internito, miren cómo es el interno. El interno tiene que vivir en el hospital, dormir en el hospital, comer en el hospital, tiene que ir al baño en el hospital, y miren lo que tiene que hacer, tiene que colocar laboratorio, tiene que pegar sus signos vitales, tiene que ir a medir la presión, tiene que ir a descargar los medicamentos, tiene que ir a darle masaje al paciente, o sea, ¿es harto el trabajo del interno o no es harto el trabajo del interno, chicos? ¿Mm? Bastante. Sí, bastante. bastante. Entonces lo que les falta, claro, entonces es lo que van a llegar a hacer ustedes si llegan a ser internos, que en realidad llegar a ser interno para ustedes en realidad viene a ser una parte de su meta cumplida. ¿Ya? Ok. Informe de diagnóstico por imágenes. Y esta es otra nota, que es el informe de diagnóstico, y esto lo tiene que igual. Son dos formatos, ¿no? Una de solicitud de examen y otra de informe de resultado. Esto igual lo tiene que hacer el interno, ¿no? Ya la solicitud de informe y el resultado de informe que tiene que copiar. Esto tiene que copiarlo en su historia clínica igual. Y el formato de anatomía patológica, en el caso de que el paciente se le haya extraído alguna pieza, algo, tiene que haber un formato igual. Tiene dos tipos, ¿no? Uno de solicitud de examen y otro de informe de resultados. También tiene que hacerlo el internito o el residente, copiarlo y anexarlo a la historia clínica. Bueno, y esta es otra nota, porque actualmente tenemos bastantes problemas legales en el tema, por ejemplo, que todo quirúrgico, ya, y de esto nace el consentimiento informado. El consentimiento informado nos dice, miren, es la hoja destinada a registrar por escrito la experiencia previa de comunicación de los pacientes, que no debe confundirse con los efectos relacionales, éticos ni jurídicos con el proceso comunicativo. En otras palabras, para que lo entiendan, el consentimiento informado es cuando vos explicás al paciente el procedimiento que vas a hacer
y las posibles consecuencias y complicaciones que pueda tener desarrollado, digamos, en un evento normal, que tienes que decirle, mire, esto normalmente tiene un riesgo de complicación que va entre el 5 y el 10%. Por ejemplo, cuando yo coloco una vía central, digo, mire señora, necesito su consentimiento informado, el paciente lo requiere, porque si no le colocamos tiene riesgo de muerte, pero le vamos a colocar, tiene un riesgo de hacer, qué sé yo, un neumotórax a tensión o hacer una penetración de la arteria y pues el paciente se puede complicar. Pero tiene que firmarme porque si no, no le vamos a colocar y pues el paciente puede tener un desenlace letal. Y él explica más o menos y te lo tiene que firmar. ¿Listo? Entonces, informe de los diagnósticos, perdón, esto ya hemos hablado. Y el formato de referencia y contrarreferencia. Después de todo lo que llenaste, si vas a transferirlo al paciente, entonces tienes que llenar un formato de referencia. Ya este formato también lo tiene que llenar el interno cuando el paciente, digamos, va a ser transferido. Si por decirte, aquí en Trinidad no tenemos un centro oncológico. Te diagnostica un cáncer, a lo único que podés llegar vos es a diagnosticarlo por medio de la anatomía patológica, y diagnosticado una vez por anatomía patológica, lo tenés que transferir al oncológico. Entonces, una nota, un formato de referencia, ya donde vos describís ahí el ingreso, la evolución, el proceder, su forma de diagnóstico, y decir, bueno, se refiere al paciente a centro de mayor complejidad para tratamiento y evaluación. Y una vez de que el paciente llega allá, le hacen el tratamiento y de allá te devuelven con una nota de contrarreferencia, ya que es esta que está aquí. Y bueno, para terminar, la epicrisis, que en realidad la epicrisis viene a ser el resumen de toda la historia clínica, que lo tiene que llenar el internito igual, o el residente, o el adscrito de medicina. En otros lados, por ejemplo, hay escritos de medicina a partir de tercer año. Ya la escritura normalmente de medicina en los centros de formación dura 2 años. Entonces, no he podido hacerlo, quería hacerlo yo hace unos 2 años en mi servicio, pero no lo he podido hacer. Yo creo que de aquí, de que pase la pandemia, vamos a ver si podemos recibir, aunque sea unos 5 adscritos que sean los mejores estudiantes de tercer año. De acuerdo a nota, a prelación de notas puedo buscar yo de la carrera de medicina y podemos solicitar, ¿no?, unos 5 estudiantes las mejores notas para ser adscritos. Pero bueno, la epicrisis es el resumen de todo el proceso asistencial. Debe ser preparado por el médico al egreso del paciente. Debe resumir el cuadro clínico que presentó el paciente en la atención recibida. Entonces contiene la siguiente información. Miren, hora y fecha del ingreso, el servicio, número cama, diagnóstico de ingreso, resumen de la enfermedad, ahí todo lo que, cómo evoluciona todo. Ya los análisis, el tratamiento prescrito, los procedimientos terapéuticos, fecha de egreso, tipo de alta, el diagnóstico de ingreso, o sea, en un resumen completo. Y al último, firma y sello del que, bueno, le está dando de alta. En este caso, ustedes lo llenan y si el médico de planta le da el visto bueno, lo firma y lo sella. ¿Listo? Entonces, para que vean que es hartísimo trabajo. ¿Ya? Entonces, aquí, miren, sigue más cosas. Dice, miren, bueno, notas importantes de la historia clínica. Los errores en la historia clínica se corregirán trazando una línea sobre el error y anotando la fecha, firma y sello del personal. Es decir, como les decía, no se tacha, ya no se van a tachar. Lo que se hace es, se traza una línea de error, o si no, nosotros lo que hacemos es colocar entre paréntesis y colocar lo que sigue ahí. Ya cada anotación realizada por estudiantes internos y o residentes de medicina y otros profesionales de salud deberá ser refrendada por la firma y sello de los profesionales. Es decir, si el jefe le da el visto bueno, lo firma, si no, lo rehacen de nuevo, en otras palabras. Ya todas las anotaciones en la historia clínica deberán ser fechadas y firmadas por quien realizó el acto médico, consignándose claramente el nombre y apellido del profesional. Los profesionales no médicos que tengan que efectuar anotaciones en historia clínica lo harán en las condiciones arriba señaladas, como en esto de acá. Si ustedes, por ejemplo, van a participar de llenado de historia clínica, cuando les diga el internito, por favor, ayúdenme muchachos, y ustedes llenan ahí, entonces el internito va a poner su nombre y su firma y luego va a ser refrendada por el médico de planta. ¿Ya? Así es la cosa, así es el manejo de la historia clínica del paciente y así en realidad el manejo del paciente. Que pues para llegar realmente a donde uno quiere, tiene que sacrificarse, tiene que hacer harto esfuerzo, pues para poder ver al último la luz, ¿no? ¿Listo, chicos? Listo, doctor. Sí, doctor.
Sí, doctor. Mientras voy a ir preparando el otro tema, si quieren pueden ir preguntándome.